gozo, de entusiasmo por poder conectar con ustedes nuevamente, a escudriñar lo que la palabra de Dios no tiene para con nosotros, a escudriñar, a bromear, a entender, a saber lo que la palabra de Dios ordena al hombre, cómo la palabra de Dios hace que el hombre se haga vívido de una vida llena de esperanza. Una vida llena de esperanza, llena de seguridad. La palabra de Dios está llena de una sola esperanza. Y cada vez que los versículos hablan de esperanza, usted tiene que saber que hay un imperativo. Algo que Dios quiere conectar con el ser humano y que ha conectado con el ser humano por siglos. Y esto nos debe de llenar de entusiasmo, de gozo, volver a estar con ustedes, amados jóvenes de Inglaterra, para poder escudriñar, para poder ensaltar el nombre de nuestro Dios soberano por los siglos de los siglos. Esta no es ni la primera ni la segunda serie que voy a compartir con ustedes de la palabra de Dios, pero cuando tú entras a la palabra de Dios y pasas tiempo en la palabra de Dios y escudriña la palabra de Dios y busca, bromea, tienes el carácter mismo de Dios. Yo no elegí esta serie la eligieron ustedes. Ustedes eligieron esta serie, ustedes eligieron esta carta, ustedes quisieron hablar acerca de la esperanza. Y déjenme decirles, jóvenes, sus metas, sus logros, sus sueños están amarrados a la esperanza del Dios vivo que no ha hecho. Una de las cosas que vamos a entender con estas dos cartas de Tesalonicenses es que Pablo una y otra vez habla acerca de la esperanza vívida. Es una esperanza vívida, es una esperanza gloriosa. Como otros académicos han comentado acerca de esta esperanza, es una esperanza claramente segura, inconmovible, pero su iglesia espera. Su iglesia espera a su Cristo, a su Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es algo notorio, es algo vívido, es algo ordinario. Saber claramente qué es, hacia dónde vamos, cómo nos movemos y por qué existimos. Y de hecho hemos titulado esta serie Una esperanza inconmovible, y su iglesia que espera es por muchas cosas que un día de esto se acabarán. Se acabarán el celo, el egoísmo, la envidia, el enojo, la contienda, las muertes de los mártires, la persecución de la iglesia, y una y otra vez Pablo nos ayuda a entender un poco más nuestra teología con el término Cristo y su unión con la iglesia. Cristo y su separación con el incrédulo, con el perdido, con el malvado, con el depravado. Y otra vez Cristo tiene una perspectiva de su iglesia y su iglesia tiene una perspectiva de Cristo. Es que su iglesia espera a su Señor, y es que esa esperanza es inconmovible, no se puede mover, está segura, está cimentada. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto, una promesa en Abraham, y lo modificó al modo de Él mismo. Y Él vino a la cruz a pagar una deuda de Él mismo con los hombres, para que los hombres puedan entrar por Él mismo. Hemos traído esta serie porque creemos que esta esperanza está segura. Notas de los jóvenes, o dicho como esta palabra está arraigada, que es inconmovible. Una esperanza segura no es lo mismo que una esperanza inconmovible. Una esperanza inconmovible no es lo mismo que una esperanza segura. Van de la mano. La iglesia en este año ha sufrido, en este año 2025, la iglesia ha sufrido con los ataques. Uno por John MacArthur, que se fue a la presencia y era obvio que tenía que estar en la presencia para seguir gloriando con su espíritu a Dios. Charlie Kirk, que fue como un mártir, porque
le dieron un tiro, no lo esperaba y él esperaba a su Señor y su Señor se lo llevó primero. Su Señor se lo llevó primero. Una de las cosas características que nosotros podemos ver a lo largo de la historia es que Dios sigue siendo fiel en su favor, con su pacto, con su promesa. El pacto de la ley no pudo hacer nada. El pacto de la gracia lo pudo hacer todo, porque por un hombre los muchos fueron deconstituidos de la gloria de Dios por su pecado, por un hombre, ese Adán, y por un solo, a la obediencia, fueron los muchos justificados. Hermanos, la trágica realidad en el aquí y en el ahora, a lo que yo escribo en mi libro, es que la iglesia tiene dos cosas fundamentales. Su eje, como ella se mueve, como ella se relaciona, está cimentado en dos cosas: obediencia al señorío de Cristo y esperar que Cristo ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. La iglesia está segura. La iglesia está segura. Lo vívido de la promesa, cuando Dios hizo promesa, no la hizo promesa en cuatro paredes ni en un techo. Se la hizo al hombre. La carrera de la fe no es un combate, no es una tiranía, no es un odio, no es una abomalacía, no es algo egocéntrico, no es algo egocéntrico. La carrera de la fe, el avance de la fe, no es por mí, no es por ti, es por la promesa que Él dejó. Me voy y lo dejo. En Juan 14, me voy y lo dejo. Voy a dejar al Espíritu con ustedes, pero no lo voy a dejar solo. Le voy a dejar el Espíritu con ustedes, el cual lo consolará y lo llevará por toda verdad. Excluido de la palabra kemononeos, que en su lenguaje original es la putación del poder de Dios en la vida humana, konononeo, y sus descripciones es que él no reduce la verdad, Él empuja la verdad. Él ancla la justificación, Él ancla la santificación en el nuevo nacimiento. Como un autor del siglo XVIII, Bailhae Nuwan, mejor conocido como Carlo Raislam, Carlo Taylor. Taylor era nacido de una iglesia católica, de una familia católica, y se creó en el Reino Unido y conoció los manuscritos de John Wesley y de Jorge Whitefield. Visitó por 2 ocasiones a Estados Unidos y ahora en día tiene una capilla en Escocia. Pero oye lo que él dice con respecto a la promesa segura de los cristianos de la era postmoderna: desilusiones, tristeza, envidia, celo, ministerial, élite, gabinete de púlpitos, todo excluido frente a los ojos de Dios. Promesas muchas, no hace el mundo, pero nunca defiende la paradoja del evangelio. Conciencias muy trascendentes, muy inteligentes, pero meramente confiando en lo que Dios ha plasmado en sus almas. La iglesia no prevalecerá porque no está cimentada en otra cosa que lo que Dios dijo. Yo me haré para ustedes como padre y ustedes me serán a mí por hijo, y escribiré la ley en su corazón, y nadie, Hebreo 8, comenta él, nadie le dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor de ellos, hasta el mayor de ellos, hasta el menor de ellos. Y él termina diciendo en su cita: la promesa es lo vívido de que una iglesia, lo mismo que escribo en mi libro, de que una iglesia camina con Dios. Una iglesia que no camina con Dios defiende mucho sus panoramas. Defiende mucho su realidad de ser.
Dios se encarnó y en la cruz lo hizo todo por amor. Hermano, la promesa está segura, es inconmovible, conforme a Juan capítulo 14, versículo 15 al 21. Ahora, ¿por qué hablar, ya terminando el año, de la palabra promesa? Déjame decirte por qué. Porque la promesa es la esencia del supremo llamado que Cristo no ha hecho. Hermanos, una iglesia, y esto de manera de introducción para introducir la serie, una iglesia que vive como la iglesia de Hechos, capítulo 1, versículo 8 en adelante, y recibiréis poder cuando me sean testigo en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Es el poder de Dios administrando la gloria de la buena noticia de salvación a todo el que cree. Es la promesa que tenemos por delante. Es la vida de Cristo, es la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que voy a cumplir? Mi promesa. ¿Y qué? ¿Cómo? Siendo testigo. ¿Siendo testigo de qué? De las cicatrices de Cristo en su cuerpo, que murió por amor. Como un autor de los Canons de Dor, que terminé ya ese libro, dice, la cruz es el púlpito de amor de Dios. Ciertamente al pena morirá alguno por un justo, con todo será por que alguno morirá por algún bueno. Mas Dios muestra su amor, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto de manera de introducción. Hermano, hasta en Isaías 44, versículo 3. El Señor confirma su promesa con el pueblo de Israel, que Él ha sido fiel a su pacto, que Él ha sido fiel al llamado. Dios sigue siendo fiel. Su iglesia debe de ser la misma cosa, en el mismo modelo, viviendo a Cristo para la gloria de Cristo. Hermano, por lo tanto, la justificación como la santificación van conjuntos en la promesa para vivirlo, para vivirla. No es lo vívido de ella. Ahora, si te falta santificación, no estás viviendo la promesa. Y si no estás viviendo la promesa, no vive tu justificación. Y si no vive tu justificación, no estás viviendo la promesa. Estás viviendo promesas, no una sola promesa. El mundo nos compromete con muchas cosas, el mundo que vivimos, la vida que realmente vivimos. Este mundo está lleno de promesas, pero algunas veces no nos damos cuenta que Jesús hizo una sola promesa: de cargar la ira de su Dios encima de Él por el pecado tuyo y mío. Fin de la cita. Esto de manera de introducción. Ahora, escucha por qué. Escucha por qué. John MacArthur dice lo siguiente. Cuando John MacArthur se comió, y estoy diciendo en cosas, John MacArthur se comió el capítulo 1, el capítulo 2 de la carta de Tesalonicenses. Él no paró ahí, él siguió comentando de esta carta y escribió acerca de esta carta de Tesalonicenses. Pero escucha lo que John MacArthur dice en el 2018, estando en una conferencia de Ligonier. John MacArthur dice lo siguiente: la promesa del hombre es amarse más a sí mismo. La controversia del mundo y la sociedad va más del peor. Cristo hizo una sola cosa, y es poner conjuntamente en Él todas las cosas debajo de su fiel, conforme a Efesios capítulo 2, capítulo 1. Pero Dios hizo lo primario, y fue en traer a hombres pecadores, porque Él mismo los sale a buscar. Cristo hizo en la cruz un conjunto de estar Él mismo, siéndose hombre, en comunión con Dios, a favor de Dios, para que
él sea el primogénito de muchos hermanos. John MacArthur comenta, la promesa de Dios en el aquí y en el ahora es quitarte las revoluciones de tu pecado para afirmarte las consecuencias que vienen más adelante. ¿En qué? En la persecución, en la prueba, en la hambruna. Todo buen discípulo tiene que vivir esa realidad en el aquí, en el ahora. Yo he titulado mi mensaje de esta mañana para ustedes, jóvenes, ya que están en la capilla y me están observando ahora desde este salón pequeño en casa. Un saludo fraternal a los que reciben, a los que pertenecen y reciben gracia y paz. Pablo comienza su introducción a ¿quién? Nosotros, Pablo y Sila. Pero antes de eso, de abrir la palabra de Dios, y fue de manera de introducción, permíteme orar a la palabra de Dios y que Dios empuje y hable entre nosotros esta mañana con respecto a esta serie de la Carta de los Gálatas. Pero mucho antes, déjame leer este párrafo de este artículo de una iglesia anglicana en Inglaterra. Estamos seguros en Jesús porque no nos salvamos a nosotros mismos. Estamos seguros en Jesús porque Él fue el que imputó su poder en nosotros. Estamos seguros en Jesús y no somos inconmovibles por los vientos y la marea de un mundo corrupto, hostil, avaro, lleno de odio. Estamos seguros porque Dios de antemano nos preservó. Estamos seguros porque Dios nos lleva de antemano por donde nosotros podemos alcanzar más su favor, más su gracia. Estamos seguros porque mientras nuestros pecados se hacen evidentes, la gracia los supera. La gracia ganó. Estamos seguros porque somos la iglesia que era corrupta, que era desaparada, que estaba lejos, que era una vida constantemente mal en peor. Estamos seguros y no somos movidos porque Dios es evidente en nuestra vida. Estamos seguros, y ellos cogieron esto de este artículo mío, porque la fuerza motora y el motor de arranque de la vida de Dios se hizo evidente en Jesús. En la cruz, su santidad lo hizo todo. Su gloria inmensa nos conserva. Somos la iglesia y estamos en un peregrinaje en este mundo que a pasar por él vamos a llegar. No por nosotros mismos, dicen ellos, sino por su Espíritu. Ahí está, hermano. Ahí está. Jesús se iba y dijo, no lo voy a dejar solo. Yo voy a dejar a uno con ustedes. ¿A quién? Al que lo console, al que lo guíe, al que lo lleve, al que lo adome, al que le impute mi carácter, mi justificación, mi santificación. Hermanos, una iglesia sin santificación es una iglesia que cree que está en la barca correcta y lo que está es en la barca equivocada. El doctor R.C. Sproul comenta a este pasaje del capítulo 1 de la carta a los tesalonicenses. Y el doctor Sproul, introduciendo mi serie, cuando Pablo llegó a Tesalonicenses, su tercer viaje misionero, su segundo viaje misionero, en los años 62, 63, Pablo estaba seguro de que estos hermanos en Tesalónica administraban lo que en un momento Cristo le dijo para tener una buena comunidad de fe. Valores y principios que Pablo marcó en ello eran la constantemente de una vida que la iglesia debe de vivir hoy. Hermanos, cuando usted ve a Pablo introduciendo su serie, su carta a la iglesia, Pablo quería saber, y en el panorama que vamos a ver en lo que queda de año, y si llegamos al otro año por los compromisos, es como Pablo se relaciona con estos hermanos, como Pablo habla. Aquí en Tesalonicenses, usted no va a ver lo que vimos
estos meses pasados en la disciplina y amonestación que Pablo le hizo a los Gálatas, a Galacia, no, por el Tesalónica, Pablo ilustra el Evangelio de una manera a quien esperamos, la promesa. En estos pasajes de Tesalonicenses, la palabra promesa aparece más de 55,000 veces en pasajes múltiples, haciendo connotación a las palabras de Dios. Palabra de Dios, promesa. Y cada versículo de eso tiene un imperativo, no neutro. Porque aquí en Tesalonicenses usted verá como Pablo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo. Y solamente se lo estoy dando por delanto, pero eso tiene un sermón aparte que lo vamos a disfrutar aquí, si Dios lo permite y si Dios quiere. ¿Cómo es que Dios, viendo la incredulidad de múltiples iglesias, Dios se hace evidente en un hombre como Pablo, en un persecutor de iglesia? Pablo, en mi libro, si Dios lo permite, tiene un capítulo completo. Pablo y su incredulidad, la voz que te llevó de regreso. Un capítulo completo descrito cómo Pablo fue y cómo se comportó. Y cómo frente a Esteban, su incredulidad dejó que mataran a Esteban. Esa es la razón por la cual nosotros somos evidentemente inconcebibles a la manera de pensar para Dios. Estamos algunas veces ciegos. Señor, en estos pasajes, en estos versículos, en esta serie, te la ponemos en tus manos. Haz lo que tienes que hacer con nosotros mientras escudriñamos estas dos cartas para la iglesia del hoy. Señor, sabemos que somos imperfectos, siempre inmaduros. Somos algunas veces ignorantes de nosotros mismos, con las verdades que tú nos tienes. Ayúdanos a ver la luz mientras escudriñamos esta carta. Ayúdanos a entender lo que tu palabra tiene que decirnos. Ayúdanos a saber lo que tu palabra nos tiene que decir para ir por el camino por donde debemos caminar. Ya que este segundo libro mío que hablará de esta carta completa y de Galacia, la promesa segura para una iglesia en búsqueda. Señor, háblanos en esto que vamos a tratar, en este solo pasaje bíblico, que lo hemos titulado Un saludo fraternal a los que reciben gracia y paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abran su Biblia, tomen sus notas. Pablo comienza a introducir el versículo 1:1 con dos frases y con un imperativo. El imperativo se encuentra cuando Pablo dice nosotros. ¿Quiénes? ¿Hay más personas? Sí. ¿Hay más personas? Sí. Ahora, denme un momento. Pablo escribe esta carta y nosotros vemos los manuscritos desde Corinto, en su segundo viaje misionero. Pero Pablo escribe esta carta a los años 50 al 51 promediado. Pablo estaba en Corinto. Pero Pablo tiene a dos personas con él, Silas y Timoteo. A Silas y a Timoteo no lo verá usted mucho en cada pasaje bíblico, en cada sermón, en cada serie. Pero usted verá cómo Pablo recomienda a estos dos hombres y cómo Timoteo accionaba en misiones con Pablo para llevarle estos manuscritos a la iglesia en Tesalónica. Pero esta es la palabra de Dios. Nosotros, Pablo y Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes.
Si hay algo que tiene lo imperativo es nosotros y a ustedes. Nosotros, Silas y Timoteo. Y ustedes saben que Silas y Timoteo eran colaboradores en el ministerio con Pablo. Y Pablo describe una realidad en lo que reciben y en lo que pertenecen. Hermano, pertenecer a Dios es una cosa y vivir para Dios es otra cosa. Vivir para Dios es una cosa y pertenecer a Dios es otra cosa. Pablo, Silas y Timoteo. Las tres personas, los tres escenarios que esta carta lo revelan en varios versículos, que están expuestos para explicarle la realidad de una promesa inconmovible. Y esta iglesia y múltiples iglesias esperan a su Señor. Hermanos, el saludo de Pablo era un saludo claro. Siempre había gracia y paz. Pero Pablo aquí, en otras cartas, Pablo no dice lo que dice aquí. Porque es el conjunto universal de la iglesia. ¿Cuál es? Nosotros, Pablo y Silas y Timoteo, que escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. A la iglesia en Tesalónica. A ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. El vaciado de la gracia y paz es hacernos entender como creyentes que somos comúnmente consagrados con la gracia y la paz. Ahora, los factores de la gracia y la paz siempre van conjuntos, siempre están a la realidad. La gracia y la paz van conjuntas. La gracia y la paz van conjuntas. Hermanos, cuando nosotros traemos una serie a ustedes como audiencia, nosotros no la inventamos. Aquí está la palabra de Dios. Nosotros no la inventamos. Esa es la palabra de Dios. Esta nos va a revelar lo que tenemos que decir. Nosotros somos instrumentos, vasos de barro vacío que nos llenamos con la palabra. Y tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. John Piper, me gusta lo que dice. Que tu predicación sea toda la gloria para Dios. Y si exactamente es para la gloria de Dios, sumérgete en las profundidades de las riquezas de la palabra de Dios. La promesa es evidente en la palabra de Dios. La fe es el anillo. Y la novia espera a su novio. La novia espera a su novio. Eso fue John Piper, un comentario hace unos meses atrás, en el 2024. En una iglesia que estaba predicando. Ella tiene la gloria de Dios, ella tiene la promesa de Dios, ella tiene la fe de Dios, ella tiene la reverencia que tiene que darle a tu Dios. Ellas son la palabra de Dios. Punto y coma. Pero me gusta algo. Aquí hay un aparticio. Aparticio se le llama la coma. Nosotros, véanlo en su Biblia. Si tienen la Biblia Nueva Traducción Viviente, que es la que estoy usando ahora, aquí tiene un particio, dos particios, dos comas, dos aparte. Nosotros, Pablo, coma, aparte, nosotros, coma, aparte, Pablo. Silas y Timoteo, aparte. A la iglesia en Tesalónica, aparte. Déjenme dar un poco de imperativo y el elemento fundamental. A ustedes que pertenecen a Dios. Pero Pablo oraba por esta iglesia, intercedía por esta iglesia y Pablo sabía que esta iglesia era de Dios. ¿Por qué Pablo lo saluda de esta manera? Porque ese saludo fraternal de Pablo a la coinonía, a la comunión, a la perseverancia, a la fe, a la unión de los cristianos de esa era en aquel entonces y para nosotros también. Pablo explica su condolencia a quienes, a esta iglesia. Hermano, ¿usted sabe por qué este versículo 1:1 yo no pongo más versículos? Porque el versículo recarga todo lo que vamos a venir diciendo. Ustedes pertenecen y ustedes reciben gracia y paz
¿Qué es lo otro? Porque una iglesia que recibe gracia y paz es porque tiene que estar fundada en algo. ¿En qué está fundada? Bueno, tiene que estar fundada en el eje de la cosa es Cristo. La otra cosa que la promesa. ¿Y hacia dónde nos lleva esa promesa? Hacia la vida eterna. Porque eso fue lo que vino Jesús a hacer. Llevarnos de nuestra corrupción, de nuestra perdición, de nuestra maldad, de nuestro ego, de nuestra envidia, de nuestro enojo, de nuestra contienda. ¿Hacia dónde? Hacia la gloria. Me gusta el doctor del seminario. Me río con esto porque ustedes también lo conocen. Y toman William Deicher, o mejor conocido como Oliver Jason Baker. Es un puritano, nacido en Estados Unidos, se mudó y se retiró con su familia a Reino Unido. Vive en una aldea. Allá en esa aldea solamente hay 3 iglesias. Una iglesia liberal pentecostal, una iglesia anglicana y una iglesia metodista. Para sus estudios tuvo que salir en el 2002 a Estados Unidos a estudiar en un seminario porque no era comprensible. Pero oye lo que este joven a la edad de 27 años, al igual que yo, ya él está viejo, perdón. Él dice, oigan lo que él dice acerca de la disminución, de lo que disminuye la promesa en una iglesia. Disminuye la importancia por el dinero, disminuye la importancia por los logros, disminuye la importancia por una vida de escasez espiritualmente, disminuye el enfoque, el propósito y el destino. Si estos propósitos, visiones y logros no están sumergidos en las responsabilidades que tenemos por delante con el Evangelio, carecemos rápidamente de entender que nuestra fe está sumergida en cosas que son ídolos del corazón. Si los ídolos del corazón se exponen cada día a entrar en nuestra mente, a tocar nuestra puerta de nuestra mente y entrar en la habitación y sentarse a hablar con nuestra conciencia, tenemos una mente no bíblica, sino diablocéntrica. Él lo dice a sí mismo. Nosotros como los pensadores del siglo XXI, él tiene 40 años, está casada con su esposa Jaylee, tienen 2 hijos, y él dice, me encanta esto, mientras los diablos de la iglesia se ponen a obrar, tendremos a ángeles buscando a lo mismo que los diablos poseen. Y él dice, en esto no quiero decir que la guerra se da fuera de una congregación. Las peores guerras están dentro de una congregación, porque todo el mundo quiere avanzar en el Evangelio, pero no todo el mundo quiere centrarse a obedecer lo que es en realidad el Evangelio. Una iglesia, él termina con esto, y yo puedo concluir con esto también, pero solamente para conectar con lo que Pablo quiere decir. Una iglesia basada en la gracia de Dios y en la paz ve al mundo y a los incrédulos como su púlpito, a donde puede predicar y hablar el amor de la cruz. Y él dice, así fue que John Wesley resumió en realidad todo lo que Pablo resumió en una sola palabra. ¿Y cuál fue? A que nadie me dice ese versículo. Justificado pues por la fe tenemos paz para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo me siento en mi escritorio a escudriñar la palabra de Dios, a bromear la palabra de Dios, tengo por realidad que yo me voy a encontrar con Dios. Hermanos, con esto que yo le estoy trayendo, yo no lo quiero a ustedes meterle miedo o algo por el tipo, o juzgarlo, si ese no es mi corazón de predicador. Ese no es mi corazón.
Mi corazón está arraigado por la palabra y para traerlo a ustedes jóvenes en audiencia a entender que la promesa que Dios hizo en la iglesia no es algo metafórico, es algo ejemplar, fundamental y diseñado para una iglesia viva en Dios. Y Pablo termina a decir a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios le dé gracia y paz. Ustedes, nosotros pertenecemos a un remanente, desde el pueblo antiguo Israel hasta estos tiempos, y hasta los próximos tiempos, y hasta los próximos tiempos. Porque un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero Dios no retarda su promesa, como algunos de nosotros entendemos, tenemos por costumbre, sino que paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Necesitamos proceder para encontrar la promesa y necesitamos arrepentimiento para vivir el carácter, y en el carácter nos vamos a dar de cuenta que estamos caminando con Dios y para Dios, que somos hechos en las verdades de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por estos minutos, con estos jóvenes. Señor, ayúdame a entender que somos una iglesia que recibimos y pertenecemos y tenemos gracia y paz. Ayúdame a entender que cuando saludamos tenemos que saludar con humildad, con fraternalmente. Ayúdanos a centrarnos en el objetivo de Cristo, a menguar, vaciarnos para que Cristo crezca. Tenemos una esperanza inconmovible, segura. No sabemos los tiempos, no sabemos los días, pero tú sí, porque tú eres omnisciente. Señor, ayúdanos a entender como ministerio cuáles son nuestros objetivos y misiones. Señor, nosotros ponemos a grande y a pequeño en este ministerio a trabajar para tu obra. Señor, no nos importa si estamos o no estamos en una élite, lo que nos importa es tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, más cortante que espada de doble filo. Ayúdanos a llevar este libro ahora al horno para que sea procesado y mandarlo a Inglaterra para la gloria misma tuya. La voz tuya, Dios, una necesidad urgente de la iglesia del siglo XXI. Sé tú para con nosotros. Padre, gracias. Gracias por la familia, gracias por el hogar, gracias por los alimentos, gracias por cada hermano, cada primo, cada tía, cada tío. Señor, mira a Majo su trabajo, dale fuerza a su padre, a su madre, a sus hermanos que está pasando, a su hermano que está pasando ahora por un momento que él no quiere estar allí, pero tú tienes el control, tú eres poderoso para sanar, para librarnos. Tú eres Dios, tú usas tu poder como tú quieras, la manera como tú quieres, para la gloria misma tuya. Mientras estemos en esta serie, queremos, Señor, que tú seas con nosotros y que tú bromees nuestro corazón. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a ser como Pablo, a enfrentar las mentiras con las verdades, pero a saludar fraternalmente con amor a aquellos que pertenecen a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.